Esta, querida familia, es el auténtico fracaso de nuestra casa. El comedor se congeló de golpe. El sonido de los tenedores chocando contra la porcelana desapareció en el aire. Era la esperada cena de Nochebuena. Sin embargo, el ambiente en aquel salón de Madrid se volvió frío y cortante. Elena mantenía una sonrisa arrogante y burlona en los labios. Tiraba del brazo de Alejandro, su apuesto novio millonario. Mientras lo hacía, señalaba con desdén a su propia hermana mayor frente a todos. Algo en aquella escena resultaba profundamente perturbador. La crueldad flotaba sobre la mesa perfectamente decorada. Se mezclaba con el olor intenso a cordero asado, y con el dulce aroma del turrón artesanal que esperaba en la bandeja. Nadie imaginaba que aquel insulto sería el principio del fin. Un pequeño dispositivo guardado en el bolsillo de Alejandro. Estaba a punto de hacer saltar por los aires años de mentiras. Carmen no movió ni un solo músculo. No pronunció una sola palabra para defenderse. Sus manos permanecieron entrelazadas bajo la pesada mesa de roble. Sentía el tacto áspero de la servilleta de lino contra su piel. Un sudor frío le recorría la nuca lentamente, mientras el pesado silencio de su familia caía sobre ella como una losa. Sus padres, Antonio y Pilar, comenzaron a reír con disimulo y complicidad. Reían como si humillar a Carmen fuera una antigua tradición de España. Como si fuera el plato principal del menú navideño de cada año. Pero Alejandro, el novio de su hermana, no sonrió en absoluto. Su mirada analítica se clavó primero en los suegros. Luego, sus ojos oscuros se posaron lentamente sobre el rostro pálido de Carmen. Curioso, murmuró él, con una voz grave que cortó la respiración de todos los presentes. Hizo una pausa calculada antes de soltar la frase final. Porque ella no es la que está acabada en esta mesa. Ese fue el instante exacto en el que el mundo cambió de eje. Para entender cómo habían llegado a este punto de ruptura total, es necesario retroceder en el tiempo. Carmen siempre había vivido en los márgenes de su propia vida. Desde que era una niña pequeña, aprendió a moverse en silencio por los largos pasillos de su casa. Sabía cómo recoger los platos de loza sin hacer el menor ruido. Aprendió a quedarse de pie en las zonas donde no daba la luz. Siempre dejaba el espacio principal para las personas que su familia valoraba. Las cenas en aquel amplio piso del barrio de Salamanca siempre parecían una obra de teatro muy bien ensayada. Una función donde todos tenían sus diálogos, menos ella. Elena siempre se sentaba en el centro exacto de la mesa, justo bajo la luz cálida y brillante de la lámpara de cristal. El plato de la hermana menor siempre se llenaba el primero. Las porciones más jugosas y tiernas de carne eran para ella. Para Carmen, solo quedaba lo que regresaba ya frío en las bandejas plateadas. Unas verduras sin brillo y pasadas por agua. El rincón más duro y seco del pan de leña. El pequeño trozo de pollo que nadie más deseaba comer. El sabor en su boca siempre era el de la pura resignación. Aquel toque metálico y amargo que dejan las sobras del desamor. A pesar de todo el dolor, ella nunca se quejaba. Quejarse solo servía para despertar la voz afilada de su madre. No seas egoísta y desagradecida, Carmen. Pilar lo repetía con tanta frialdad y frecuencia, que la frase se había convertido en un latido más de la vivienda. Antonio, su padre, apenas le dedicaba una mirada fugaz al cabo del día. Solo se dirigía a ella cuando había un problema doméstico urgente. Un grifo goteando en el baño de invitados. Una factura de la luz que no se había pagado a tiempo. O una tarea tediosa que su hermana Elena no tenía ganas de hacer. Carmen era muy útil para el trabajo duro, pero completamente invisible para recibir cariño o atención. Su padre decía que la disciplina severa forjaba el carácter. Sin embargo, Elena nunca necesitó recibir ese tipo de lecciones morales. A la hermana menor le compraban vestidos caros de temporada. Le pagaban clases particulares en los clubes más exclusivos de Madrid. Le abrían todas las puertas que el dinero y los contactos podían pagar. Carmen solo recibía largos e interminables sermones. Discursos sobre la importancia de ser realista y saber conformarse. El contraste entre la fuerza de su espíritu y su fragilidad se hacía evidente en cada pequeño gesto de sumisión. Todavía recordaba una fría tarde de invierno de su temprana juventud. El viento helado golpeaba con furia las persianas del salón. Elena había olvidado llevar a su instituto un importante trabajo escolar. Era un proyecto manual muy complejo, que su madre había confeccionado casi en su totalidad durante la noche. Cuando el tutor llamó por teléfono para informar de la falta, Antonio no regañó a su hija menor. No le preguntó por qué había sido tan irresponsable y descuidada. En lugar de eso, el hombre de negocios se giró bruscamente hacia Carmen. La ira endurecía sus facciones y oscurecía su mirada cansada. ¿Por qué no le recordaste a tu hermana que se lo llevara? El reproche resonó en el pasillo como un doloroso latigazo. Como si el propósito de Carmen en este mundo no fuera construir su propio camino y vivir su propia historia,
sino evitar a toda costa que la vida de su hermana se desmoronara. Elena ni siquiera agachó la cabeza al escuchar los gritos. No mostró una sola pizca de arrepentimiento en sus ojos claros. En aquella casa española de apariencias perfectas, la culpa nunca se ganaba con malas acciones. La culpa, simplemente, se asignaba por pura conveniencia. A medida que ambas mujeres crecían y se hacían adultas, Carmen se volvía cada vez más transparente para su entorno. Sus pequeños logros personales y profesionales, conseguidos a base de sudor, esfuerzo y muchas lágrimas, se desvanecían por completo ante el falso brillo de Elena. Carmen todavía sentía el eco de aquel día en que fue aceptada. Había conseguido una plaza en una prestigiosa escuela de diseño. Llegó a casa corriendo casi sin aliento, con la carta de admisión apretada con fuerza contra el pecho. Su corazón latía desbocado bajo el grueso abrigo de lana. La tinta negra del papel olía a esperanza y a un futuro distinto. Ingenuamente pensó que, por primera vez, la verían de verdad. Pensó que se sentirían orgullosos de su innegable talento. Pilar leyó la carta del instituto en un silencio sepulcral. El antiguo reloj de pared marcaba los segundos con lentitud. Luego, dejó el papel sobre la fría encimera de granito de la cocina. Tu hermana tiene el campeonato nacional de tenis pronto, sentenció su madre. No podemos estar cruzando todo Madrid por un simple capricho tuyo. Carmen tragó saliva con gran dificultad, sintiendo un nudo asfixiante que le cerraba la garganta. Al ver que la joven bajaba la mirada y no respondía, Pilar añadió. Tu deber es ser práctica y pensar en el bien de la familia. Esa misma noche de lluvia, la carta de aceptación terminó arrugada en el cubo de la basura. Doblada y manchada con los restos húmedos del café matutino. 2 días después de aquel cruel desprecio silencioso, llegó por correo el nuevo equipo deportivo de Elena. Raquetas de fibra de carbono y ropa importada de marca. El dinero de la familia se esfumaba con la misma facilidad que desaparecían las legítimas oportunidades de Carmen. En absoluto silencio y sin dejar ningún tipo de rastro. Los escasos ahorros que debían pagar su educación superior se desviaban mágicamente para cubrir los lujos de la hija perfecta. Viajes de fin de semana a la costa, zapatos de diseñador, cenas de gala. Carmen aprendió por las malas a no preguntar a dónde iba su parte. Porque hacer preguntas solo provocaba los suspiros de agotamiento de su padre. Nosotros invertimos nuestro capital donde más importa, repetía Antonio. Lo decía mientras se ajustaba el nudo de su corbata de seda frente al espejo. Ella sabía exactamente lo que significaban aquellas crueles palabras. Lo más irónico de todo aquel asunto familiar es que nadie se atrevía a llamarlo favoritismo o discriminación. Ellos lo llamaban apoyo incondicional. Decían que hacían lo mejor para mantener la dignidad del apellido. Se amparaban en los valores del amor filial y la unidad familiar. Y Carmen se esforzó por creerles durante muchos años de su vida. Creer en esa mentira piadosa hacía que las paredes de su propia casa parecieran menos hostiles. Sin embargo, ella nunca estuvo completamente ciega ante la injusticia. En la oscuridad de la noche, tenía sus pequeñas y secretas rebeliones. Se encerraba en el pequeño cuarto de la lavandería del edificio. Allí, sobre el zumbido constante y rítmico de la vieja lavadora, Carmen dibujaba a lápiz durante horas bajo una luz amarillenta. Guardaba billetes arrugados en sobres de papel marrón, que escondía con cuidado detrás de los pesados botes de detergente. Construía un universo privado y solitario, donde no tenía que pedir permiso para existir ni para soñar. Un pequeño refugio de paz interior, donde el olor a jabón limpio purificaba su inmensa tristeza. Pero incluso en su madurez, una parte de su alma albergaba una esperanza completamente inútil. Pensaba que, si se esforzaba trabajando lo suficiente, algún día sus padres la mirarían con auténtico orgullo. Si se mantenía firme, leal, servicial y silenciosa, tal vez la invitarían a compartir ese calor humano que solo recibía Elena. Tardó casi 30 años en comprender la cruda realidad. Aquel calor de hogar nunca estuvo destinado a abrazarla a ella. Esa misma Nochebuena, el peso abrumador de todas esas memorias se agolpaba en su garganta. Frente a sus ojos cansados, Elena seguía aferrada al brazo del poderoso empresario, disfrutando del veneno de la humillación pública que acababa de lanzar. Pero Alejandro mantenía el rostro inescrutable y tenso. La atmósfera en el comedor era tan espesa que casi podía cortarse. Las miradas cruzadas escondían secretos a punto de estallar. ¿Qué era exactamente lo que aquel hombre millonario sabía? ¿Y qué contenía el dispositivo que apretaba dentro de su bolsillo? Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, es necesario alejarse de aquel tenso comedor familiar. Hay que trasladarse al corazón financiero de Madrid, donde los imponentes edificios de cristal reflejan un cielo gris. Allí, en el prestigioso Paseo de la Castellana, se encontraba la sede de una de las agencias de publicidad más importantes.
Era el imperio que Alejandro había construido con su propio esfuerzo. Un lugar donde la imagen, el éxito y el poder lo eran todo. El contraste entre las dos hermanas era aún más evidente en aquel entorno. Elena no era solo la novia del joven y brillante director general. También ostentaba el título de estratega principal de la compañía. Un cargo creado prácticamente a su medida. Llegaba a la oficina todos los días pasadas las 10 de la mañana. El sonido de sus tacones de aguja resonaba en el mármol del vestíbulo. Era un repiqueteo rítmico, autoritario y lleno de arrogancia. Su presencia inundaba los pasillos con un aroma intenso. Un perfume francés, dulce y empalagoso, que permanecía horas en el aire. La ropa de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Se paseaba por los departamentos repartiendo sonrisas ensayadas. Pero rara vez se sentaba frente a un ordenador para trabajar de verdad. Carmen, por el contrario, era el fantasma del edificio. Había entrado a la agencia años atrás, mucho antes de que su hermana conociera a Alejandro. Lo hizo desde abajo, aceptando un puesto menor como diseñadora gráfica. Su escritorio estaba relegado a un rincón apartado del piso 3, un lugar sombrío donde apenas llegaba la luz natural de los ventanales. Allí, el aire acondicionado siempre soplaba con una brisa fría y molesta. Pero a Carmen no le importaba el frío ni la falta de vistas. Aquel rincón era su pequeño y seguro refugio de paz. Sobre su mesa de aglomerado blanco, siempre había una pequeña maceta. Una planta crasa que regaba con mimo cada lunes por la mañana. Ese pequeño gesto era su forma de anclarse a la vida real. Un símbolo silencioso de que, a pesar de la sequedad del ambiente, ella seguía creciendo fuerte y enraizada. El tacto rugoso de la maceta de barro la tranquilizaba en los días difíciles. Le recordaba la importancia de las cosas simples y honestas. Mientras Elena organizaba largas e inútiles comidas de negocios, saboreando vinos caros y mariscos en restaurantes de lujo, Carmen tecleaba sin descanso frente a dos grandes monitores. Sus dedos volaban sobre el teclado mecánico con precisión milimétrica. El sonido de las teclas era su particular banda sonora. A su lado, siempre había una taza de café de máquina. Un líquido oscuro, tibio y con un regusto ligeramente amargo. Pero era la gasolina que mantenía vivo su talento inagotable. El conflicto real comenzó a gestarse a principios de noviembre. La agencia competía por la cuenta más grande de toda la década. Una importante cadena de hoteles de lujo en la costa del Mediterráneo. Ganar ese contrato significaba asegurar el futuro financiero de la empresa. Alejandro, como director, había puesto toda la presión sobre los equipos. Exigía una campaña innovadora, emocional y visualmente perfecta. Elena, en su papel de directora estrella, asumió la responsabilidad. Prometió delante de toda la junta directiva que entregaría algo magistral. Pero la realidad, puertas adentro, era muy distinta y dolorosa. Como era costumbre desde que eran niñas en aquel piso del barrio de Salamanca. El trabajo pesado y la verdadera creatividad recaían sobre los hombros de Carmen. Era un secreto a voces que nadie en la oficina se atrevía a mencionar. La dinámica del sacrificio se repetía de forma implacable. Carmen pasaba madrugadas enteras investigando el mercado. Trazaba paletas de colores que evocaban la arena caliente y la brisa marina. Buscaba las palabras exactas para conectar con el corazón del cliente. Su vista se nublaba por el agotamiento tras tantas horas de pantalla. Sentía un ardor punzante en los ojos al final de cada jornada. Sus músculos del cuello estaban tensos como cuerdas de guitarra. Pero había una fuerza invisible que la empujaba a seguir adelante. Era su orgullo profesional, su dignidad silenciosa. Deseaba que su trabajo brillara, aunque su nombre no apareciera en letras grandes. La vulnerabilidad de Carmen residía en su enorme lealtad a la familia. Temía que, si se negaba a hacer el trabajo de Elena, la frágil paz que existía con sus padres saltaría por los aires. Y ella ya estaba demasiado cansada de ser siempre la decepción familiar. Una tarde de lluvia torrencial, a finales de ese mismo mes, Carmen se quedó sola en el edificio para terminar los últimos bocetos. El cielo de Madrid rugía con truenos que hacían vibrar los cristales. Había bajado al cuarto de descanso para prepararse un té caliente. Buscaba el sabor reconfortante de la manzanilla para asentar el estómago. De repente, escuchó unas voces provenientes de la sala de juntas. La puerta de cristal esmerilado estaba entreabierta. Era la voz de su hermana Elena, hablando por teléfono con un tono despreocupado y cruel. Carmen detuvo sus pasos en seco en medio del pasillo en penumbra. Su respiración se volvió superficial y su corazón comenzó a acelerarse. Se pegó a la pared fría, ocultándose en las sombras de manera instintiva. Por favor, mamá, no te preocupes por el proyecto de la agencia. Elena reía suavemente al otro lado de la línea. Ya sabes cómo es Carmen,
es útil para el trabajo sucio. Hubo una breve pausa mientras su madre respondía desde casa. Luego, la hermana menor continuó hablando, cada palabra clavándose como un alfiler en el pecho de Carmen. Mi hermana no tiene una carrera real, solo flota por aquí sin rumbo. El tono de Elena destilaba un profundo desprecio y superioridad. Alejandro solo la mantiene en la empresa por pena y por hacerme un favor. El mundo de Carmen pareció detenerse por un segundo infinito. El calor de la taza de té quemaba la palma de su mano derecha. Pero el dolor físico no era comparable al escozor que sentía en el alma. Sus propios padres, las personas que debían protegerla y amarla por igual, se reían de su sacrificio a sus espaldas. Una lágrima solitaria, caliente y cargada de indignación, resbaló por su mejilla pálida sin que ella pudiera evitarlo. Se mordió el labio inferior hasta saborear un leve toque metálico a sangre. La mezcla del sabor a hierro y a lágrimas saladas inundó su boca. El contraste entre su fuerza interior y su inmensa fragilidad era desgarrador. Había entregado su vida, su talento y su tiempo para sostenerlos. Y la recompensa era ser tratada como un simple objeto de caridad. En ese instante, apoyada contra el muro de la oficina vacía, algo fundamental se rompió dentro del corazón de Carmen. Ya no era la niña asustada que bajaba la cabeza en las cenas familiares. Era una mujer adulta, una profesional brillante a la que estaban utilizando. Se secó la lágrima con el dorso de la mano temblorosa. Apretó la mandíbula con una determinación que nunca antes había sentido. Se dio la vuelta y regresó en silencio a su escritorio en la penumbra. La pantalla de su ordenador seguía encendida, mostrando el archivo maestro de la campaña que cambiaría el rumbo de la agencia. Aquel archivo contenía semanas de noches sin dormir y de puro talento. Pero Elena había cruzado una línea que no tenía retorno. Había confundido la paciencia infinita con debilidad absoluta. Mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas del rascacielos, Carmen tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Sin embargo, el destino le tenía preparada una jugada aún más sucia. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de Madrid, un descubrimiento en el servidor de la empresa la dejaría helada. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Elena para mantener su farsa intacta? Eran las 8 en punto de la fría mañana en el Paseo de la Castellana. El cielo de Madrid amaneció completamente despejado, pero el viento que soplaba en la calle seguía siendo gélido y cortante. Carmen atravesó las inmensas puertas giratorias del rascacielos. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo negro. El olor a café recién hecho y a bollería tostada inundaba el gran vestíbulo. Era un aroma dulce y reconfortante que solía darle fuerzas para empezar. Sin embargo, esa mañana su estómago estaba completamente cerrado por la tensión. Atravesó el pasillo de cristal en absoluto silencio, esquivando a los compañeros que charlaban animadamente sobre la Navidad. Llegó a su mesa en el rincón más oscuro y apartado del tercer piso. Se sentó en la pesada silla giratoria, sintiendo el roce áspero de la tapicería de tela contra su ropa. Encendió los 2 monitores y abrió el servidor central de la empresa. La luz blanca de las pantallas iluminó su rostro pálido y cansado. Buscó la carpeta compartida del gran proyecto hotelero del Mediterráneo. Y entonces, su corazón dio un vuelco repentino. El archivo maestro de diseño había desaparecido. Aquel documento que contenía semanas enteras de su propio esfuerzo, madrugadas en vela y montañas de bocetos descartados, ya no estaba. En su lugar, descansaba un archivo completamente nuevo y reluciente. Llevaba por título, Campaña Mediterráneo o Estrategia Final Pulida. Y justo debajo, en la etiqueta del sistema que marcaba la autoría, brillaban unas iniciales que ella conocía demasiado bien. Eran las iniciales de su propia hermana, Elena. Carmen parpadeó varias veces, negándose a creer lo que veían sus ojos. El pequeño cursor del ratón parpadeaba en la pantalla en absoluto silencio. Indiferente y frío ante el robo monumental que acababa de descubrir. Su garganta se secó de golpe, dejándole un desagradable sabor amargo a bilis y a derrota en el paladar. De repente, unos pasos tímidos rompieron el sepulcral silencio de su rincón. Era Hugo, el joven becario de 22 años del departamento de cuentas. Llevaba una camisa azul demasiado grande para sus hombros caídos. Se acercó a la mesa de Carmen arrastrando los pies con evidente nerviosismo. Miró a ambos lados del pasillo, como si temiera ser descubierto. Ayer por la tarde la vi descargar tu archivo maestro, susurró el chico. La voz del muchacho temblaba como una frágil hoja movida por el viento. Después, borró el documento original para no dejar ningún rastro. Hugo tragó saliva, visiblemente asustado por las posibles represalias. Subió esa nueva versión, le cambió la firma y dijo que era suya. Carmen no supo qué responder en ese instante de profunda humillación. Solo asintió lentamente con la cabeza.
sintiendo cómo un frío glacial le paralizaba la columna vertebral. No le dirigió una mirada de rabia o frustración al joven aprendiz. No estaba sorprendida por la absoluta falta de escrúpulos de su hermana. Lo que realmente le dolía era la insultante naturalidad del robo. Aquel ciclo de abusos y desprecios era tan antiguo y constante, que parecía formar parte de su propio torrente sanguíneo. A las 4 en punto de la tarde, la gran sala de juntas se llenó de directivos con trajes caros y oscuros. El aire acondicionado emitía un zumbido monótono desde el techo. El ambiente olía a colonia masculina de alta gama y a papel recién impreso. Una tensión eléctrica flotaba sobre la inmensa mesa ovalada de caoba. Alejandro presidía la reunión sentado de forma imponente en la cabecera. Mantenía su inconfundible postura erguida y su mirada analítica. Elena se puso de pie frente a todos los altos cargos de la agencia. Radiante y dueña absoluta del escenario corporativo. Proyectó las diapositivas en la pantalla gigante de la pared principal. Eran los diseños meticulosos de Carmen, sus textos, su alma entera expuesta. El azul cobalto del mar, los tonos cálidos de la arena al atardecer. Todo había salido de la mente brillante que ahora se escondía en las sombras. He trabajado sin descanso para conseguir este nivel de detalle, mintió Elena. Su voz sonaba melódica, persuasiva y cargada de una falsa modestia. He reestructurado toda la campaña porque la idea original era muy débil. Los directivos asentían maravillados ante las bellas imágenes proyectadas. Carmen estaba sentada en la última silla de la sala, casi pegada a la puerta. Mantenía las manos fuertemente apoyadas sobre el borde de madera de la mesa. Sus dedos estaban rígidos, blancos por la absoluta falta de circulación. Nadie le dirigió la palabra durante toda la hora que duró la presentación. Entonces, para rematar su impecable actuación, Elena soltó el golpe final. Lamentablemente, dijo, suspirando con fingida y calculada tristeza. Mi hermana Carmen tuvo que apartarse del desarrollo creativo del proyecto. Hizo una breve pausa dramática, buscando la compasión de la junta directiva. Ya saben que ella siempre se derrumba cuando hay demasiada presión. No tiene la madera necesaria para sostener una campaña de este calibre. Una pequeña risa cortés y ahogada recorrió a varios de los presentes. Fue el sonido más humillante que Carmen había escuchado en toda su vida. Un murmullo de burla corporativa que la hacía sentir minúscula e inútil. Ese sonido le recordó inevitablemente a las cenas familiares en casa, a los comentarios mordaces y destructivos de su madre. Pero Alejandro, el director general, no esbozó ni media sonrisa. El joven empresario apartó la vista de la deslumbrante pantalla gigante. Sus oscuros ojos buscaron a Carmen en la penumbra del fondo de la sala. La miró fijamente durante un solo segundo que pareció eterno. Había algo profundamente indescifrable en su tensa expresión facial. La observaba como si estuviera leyendo un texto oculto en el aire. Como si notara la gran desconexión entre la frivolidad de Elena y la abrumadora profundidad emocional que destilaba aquel trabajo. Carmen sostuvo la mirada del hombre sin pestañear, sin inmutarse. El pesado silencio la envolvía de nuevo como un viejo abrigo de invierno. No corrigió a su hermana delante de la junta directiva de la empresa. No alzó la voz para defender su honor, su puesto o su talento robado. No preguntó en voz alta por qué le permitían borrarla año tras año. Simplemente dejó que las palabras venenosas cayeran al vacío. Cuando la reunión llegó a su fin y las luces volvieron a encenderse. Los ejecutivos aplaudieron el supuesto genio creativo de la hermana menor. Elena pasó por el lado de Carmen al dirigirse apresurada hacia la salida. Le dedicó una sonrisa gélida que ni siquiera llegó a iluminar sus ojos. Era un gesto de victoria aplastante y de crueldad totalmente gratuita. Pero esta vez, Carmen no agachó la cabeza con sumisión ni tristeza. Se limitó a devolverle una sonrisa neutra, casi mecánica y sin vida. El sacrificio silencioso y la lealtad familiar habían muerto en ese instante. Al terminar su jornada laboral, Carmen no tomó la línea habitual de metro. Salió del imponente edificio hacia el frío y oscuro atardecer de la capital. La ciudad brillaba con las primeras luces navideñas encendidas en las calles. El ruido lejano de los coches y las voces alegres de la gente parecían transcurrir en una dimensión completamente distinta a la suya. Caminaba sintiendo cómo el frío del asfalto se filtraba por sus zapatos. Pero el dolor físico le ayudaba a mantener la mente afilada y muy clara. Dejó atrás las tiendas de lujo y las cafeterías abarrotadas de transeúntes. No se dirigía a su pequeño apartamento para llorar sola sobre la almohada. Se dirigía a un lugar mucho más discreto y apartado del centro financiero. Un lugar donde los registros informáticos y los números no pueden mentir. Empujó la pesada puerta de un viejo local de coworking alquilado por horas. El teclado numérico de la entrada emitió un leve pitido electrónico en la oscuridad.
Las huellas digitales de un servidor nunca perdonan los errores humanos. Qué oscuro e incuestionable secreto estaba a punto de recopilar en la soledad de la noche. El interior del local de coworking estaba sumido en la penumbra. Solo unas pocas luces fluorescentes parpadeaban en el techo alto. El ambiente olía a granos de café recalentado y a polvo acumulado. Era un espacio frío, impersonal y completamente silencioso. Pero ese era exactamente el tipo de silencio que Carmen necesitaba. No era un silencio que buscara consolar su corazón herido. Era un silencio que le permitía pensar con una claridad absoluta. Se sentó frente a una larga mesa de formica blanca y áspera. Sacó su ordenador portátil de la pesada mochila de cuero. El tacto del aluminio frío bajo sus yemas la ayudó a centrarse. Abrió el sistema de registros de la agencia publicitaria. Sus ojos recorrieron las líneas de código sobre el fondo brillante. Los historiales de acceso a un servidor nunca mienten a nadie. No se dejan llevar por el favoritismo familiar ni por los chismes. No pueden ser manipulados por una sonrisa encantadora y falsa. Solo muestran la verdad cruda, exacta y dolorosamente objetiva. Allí estaba la prueba definitiva del gran robo perpetrado por Elena. Cada acción en la red tenía su marca de tiempo imborrable. Descarga del archivo original a las 6:15 de la tarde. Eliminación definitiva del servidor apenas 10 minutos después. Y, finalmente, la subida de la supuesta nueva versión mejorada. Carmen continuó escarbando en los registros digitales con paciencia. Encontró también correos electrónicos cruzados en horas de madrugada. Mensajes que su hermana le había enviado a Alejandro a escondidas. En ellos, Elena aseguraba que Carmen estaba emocionalmente inestable. Decía que había tenido que intervenir de urgencia para salvar el proyecto. Afirmaba que su hermana no soportaba la presión de los grandes clientes. Había construido una versión completamente distorsionada de la realidad. Una narrativa diseñada exclusivamente para justificar su constante mediocridad. Carmen no sintió ganas de gritar, ni deseos de romper a llorar. La mayoría de la gente cree que la venganza es un sentimiento ardiente. Pero la de Carmen era fría, metódica y puramente administrativa. Creó una nueva carpeta en su escritorio y la llamó Documentos. Guardó capturas de pantalla, historiales de acceso y recibos de pago. Recopiló firmas de presupuestos que Elena había aprobado sin supervisión. Cerca de la medianoche, la pantalla de su teléfono móvil se iluminó. Una suave vibración rompió la pesada quietud de la sala vacía. Era un mensaje de texto de su tía Rosa, la hermana de su madre. Carmen había perdido a su verdadera madre biológica siendo muy niña. Antonio se había casado meses después con Pilar, la madre de Elena. Ese era el oscuro e inconfesable origen del desprecio que siempre había sufrido. El mensaje contenía varias fotografías de documentos antiguos y desgastados. Papeles que Rosa acababa de encontrar limpiando cajas en el desván. Eran extractos bancarios y libretas de ahorro a nombre de Carmen. Fondos que su verdadera madre había dejado para asegurar su futuro. Tu madre quería que tuvieras esto, mi niña, escribió su tía. Carmen miró la pantalla hasta que la luz azul le hizo doler los ojos. Los números de aquellas cuentas le revelaron la última y peor traición. Ese dinero había desaparecido misteriosamente cuando ella era una adolescente. Ahora entendía cómo se habían pagado los caprichos de su hermanastra. Los costosos torneos de tenis, la ropa de diseño, los viajes a la costa. Todo había sido financiado en secreto con el dinero de su madre muerta. El sabor amargo de la injusticia inundó su paladar reseco y tenso. Un nudo asfixiante se instaló en su garganta, cortándole la respiración. Pero, al mismo tiempo, sintió una profunda y liberadora sanación emocional. Al fin comprendía que ella nunca había sido la culpable de su propio sufrimiento. Descargó las fotografías históricas y las añadió a la carpeta de pruebas. A la 1 de la madrugada, se levantó lentamente de la silla rígida. Caminó hacia el gran ventanal que daba a las calles dormidas de Madrid. Una fina lluvia invernal comenzaba a caer sobre el oscuro asfalto. Las diminutas gotas golpeaban el cristal con un ritmo sanador. Observó las farolas anaranjadas hasta que su pulso se estabilizó por completo. Regresó a la mesa y abrió una hoja de cálculo en blanco. Comenzó a escribir la verdadera historia de su vida profesional y su esfuerzo. Anotó cada cliente importante que había conseguido para la agencia publicitaria. Cada campaña que había diseñado desde cero con sus propias manos. Cada proyecto exitoso que Elena se había atribuido frente a los directivos. La inmensa lista de logros creció mucho más de lo que ella misma esperaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol iluminara la ciudad entera, Carmen se dirigió a un viejo trastero alquilado en el barrio de Vallecas. Estaba situado justo encima de una antigua lavandería industrial de barrio. Las máquinas del piso inferior hacían vibrar ligeramente las tablas del suelo. El aire cerrado olía a jabón en polvo, a humedad y a metal caliente.
Era el mismo aroma que la reconfortaba en sus días de infancia solitaria. Abrió un cajón de madera oxidada que chirrió al deslizarse hacia afuera. Allí dentro, envueltos en una bufanda gris desgastada, estaban sus discos duros. Eran sus archivos personales intactos de los últimos 10 años de carrera. Los conectó a su pequeño ordenador portátil con las manos entumecidas por el frío. Las carpetas florecieron en la pantalla como recuerdos que se negaban a morir. Bocetos iniciales, diseños originales y estrategias de marketing puras. Eran los cimientos sobre los que la agencia había construido su gran reputación. Todo era suyo, cada línea de texto, cada concepto y cada paleta de colores. Eran las hermosas semillas con las que Elena había alimentado su falso prestigio. Carmen copió todo lo necesario, no por rencor o venganza, sino por pura justicia. Tomaba lo que legítimamente le pertenecía por derecho y por esfuerzo. Guardó los discos en su mochila, sintiendo un gran alivio en sus hombros. Por primera vez en su vida, no se sentía como un ser invisible o inferior. Ya tenía el arma definitiva cargada con la verdad más rotunda e incuestionable. Era hora de regresar al imponente edificio de cristal y cambiar las reglas del juego. Pero la pieza clave y más peligrosa de todo este gran tablero era Alejandro. El poderoso y estricto director general, que además era el prometido de su enemiga. Aquel hombre que movía los hilos de la empresa con mano de hierro. ¿Estaría dispuesto a escuchar una verdad que destruiría la reputación de su propia novia? ¿O acaso preferiría encubrir el fraude masivo para proteger la buena imagen de su agencia? Carmen cruzó las puertas giratorias del edificio con un paso firme y decidido. El enfrentamiento más arriesgado en el despacho del jefe estaba a punto de comenzar. Carmen subió en el ascensor acristalado hasta la última planta del edificio. El motor eléctrico emitía un zumbido suave y casi imperceptible en la subida. A través de los grandes cristales, Madrid despertaba bajo una densa niebla. Las calles todavía estaban húmedas por la fina lluvia de la madrugada. El aire en aquella zona ejecutiva olía a cera para muebles y a café caro. Sus pasos sobre la gruesa moqueta gris no hacían el menor ruido. Caminaba con la espalda recta, agarrando su pesada mochila con fuerza. El cuero oscuro de las asas estaba tibio por el calor de sus manos nerviosas. Llegó frente a la imponente puerta de roble del despacho de Alejandro. A través de la fina rendija, se filtraba una luz blanca y muy fría. Él ya estaba allí, sentado frente a su enorme escritorio de diseño moderno. Se frotaba las sienes con los dedos, como si intentara aliviar una migraña. Cuando Carmen empujó la pesada puerta, él levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros reflejaban un cansancio profundo y abrumador. No parecía en absoluto sorprendido de verla allí tan temprano por la mañana. «Siéntate, por favor», dijo Alejandro con una voz inusualmente suave. Ella obedeció en silencio, acomodándose en la silla de cuero negro. El material crujió bajo su peso, rompiendo la densa tensión del ambiente. El joven director general giró la pantalla de su ordenador hacia ella. Allí estaba el famoso archivo maestro que Elena había robado el día anterior. Alejandro señaló la esquina inferior derecha con su dedo índice. «Tus metadatos siguen ocultos en el código interno del documento», afirmó él. Su tono no era de enfado, sino puramente analítico y objetivo. Ella solo le cambió el nombre al archivo, pero no tocó la estructura principal. Por supuesto que no lo había hecho, pensó Carmen con profunda amargura. Elena jamás habría sabido cómo construir una campaña desde los cimientos. Alejandro abrió entonces otra ventana en la gran pantalla brillante. Eran los registros de acceso a la red que Carmen había recopilado de madrugada. «Has retirado todo tu trabajo original de nuestros servidores», constató el hombre. «Sí, lo he hecho», respondió Carmen, con la voz firme y muy serena. El desagradable sabor a bilis de la traición todavía perduraba en su boca. Alejandro se reclinó lentamente en su sillón ejecutivo de respaldo alto. La miró con una intensidad que la hizo sentir verdaderamente visible. No había lástima en sus ojos oscuros, ni asombro, ni condescendencia corporativa. Había el tipo de respeto solemne que se le otorga a un rival formidable. Cuando Carmen abrió su propia carpeta digital frente a Alejandro, hubo un archivo en particular que le hizo tragar saliva con dificultad. Eran las fotografías de las antiguas libretas de ahorro de su verdadera madre. Alejandro frunció el ceño al leer las cifras, los sellos y las fechas de retirada. «Esto no es dinero de la agencia publicitaria», señaló él, confundido y alerta. «No», respondió Carmen, sintiendo un nudo áspero que le arañaba la garganta. «Es la modesta herencia que me dejó mi madre antes de morir cuando yo era niña. Mi hermana y mi padre la vaciaron en secreto para pagar sus lujos elitistas». El joven empresario apretó la mandíbula con evidente furia contenida.
El robo corporativo era un delito grave que él podía manejar sin problemas. Pero el saqueo familiar cruzaba una línea moral de una bajeza despreciable. Demostraba una oscuridad interior que él jamás había sospechado en su prometida. Lo siento muchísimo, Carmen, murmuró él, con sincera empatía y dolor. Ese pequeño gesto de compasión humana rompió las sólidas barreras de la diseñadora. Una lágrima solitaria traicionó su aparente fortaleza y resbaló por su pálida mejilla. Alejandro le acercó un pañuelo de papel en absoluto silencio y con sumo respeto. Esa inmensa vulnerabilidad compartida sanó una parte herida del alma de Carmen. Por primera vez en décadas, un hombre poderoso validaba su enorme sufrimiento. «Yo no te he empujado a tomar esta decisión drástica, ¿verdad?», preguntó él. «No», afirmó Carmen, secándose la mejilla y manteniendo el contacto visual. «¿Y estás completamente segura de que quieres que yo intervenga en esto?». Carmen guardó silencio durante un largo y denso minuto de reflexión. Pensó en todas aquellas asfixiantes cenas familiares en el barrio de Salamanca. Pensó en las sobras de comida fría, en la ropa prestada y en las críticas constantes. Pensó en lo que sucede cuando te quedas callada para no generar problemas. La gente cruel asume que nunca dejarás de tragarte aquello que te destruye. «Sí, estoy completamente segura», sentenció finalmente, liberando un gran peso. Una inmensa fuerza interior floreció en su pecho con esa simple confirmación. Alejandro asintió con lentitud, como si estuviera ensamblando un reloj delicado. «Recursos Humanos necesita procesar estas pruebas hoy mismo», explicó él con frialdad. «El departamento legal también debe revisar el fraude y los contratos. Y la junta directiva debe saber sin demora a quién pertenece realmente el talento». No había ira descontrolada en su voz, solo una justicia imparcial y contundente. Pasaron las siguientes 2 horas trabajando juntos en el despacho a puerta cerrada. Ensamblaron un expediente grueso, cronológico y absolutamente devastador. Imprimieron cada documento probatorio, cada registro y cada correo electrónico. El zumbido de la gran impresora láser marcaba el ritmo implacable de la mañana. El olor a tóner caliente y a papel recién cortado llenaba la amplia estancia. Alejandro agrupaba los folios blancos con gestos precisos y muy calculados. Incluyeron las escandalosas discrepancias en los presupuestos que Elena había firmado. Cada página apilada era un clavo más en el ataúd laboral de la hermana menor. Alrededor del mediodía, el voluminoso paquete impreso estaba por fin terminado. Alejandro deslizó la pesada carpeta azul sobre la mesa pulida hacia las manos de Carmen. El roce sordo del cartón contra la madera de roble sonó como una sentencia judicial. «Yo me encargaré de liderar todo este proceso burocrático», le aseguró el director. «Tú no tienes que ser la persona que entregue esto ni quien dé las explicaciones». Fue un instinto de protección sincero que conmovió profundamente a Carmen. Nadie en este mundo la había cuidado ni defendido de esa manera tan directa. Sin embargo, una parte oculta y herida de su alma deseaba tomar las riendas. No quería confrontar a su hermana con gritos histéricos o insultos vulgares. No quería suplicar el falso perdón de sus padres, que estaban ciegos por el orgullo. Ni siquiera le importaba ganar una estúpida batalla pública por el reconocimiento. Simplemente, quería dejar de ser la testigo muda y obediente de su propia anulación. Extendió su mano derecha y tocó la fría superficie de la carpeta azulada. El papel impreso en su interior se sentía mucho más pesado de lo que aparentaba. «Esta vez», dijo Carmen, con una pasmosa tranquilidad que asustaba. «Esta vez no voy a ser yo quien intente arreglar lo que ellos han roto». Alejandro asintió con gravedad, comprendiendo a la perfección la magnitud del momento. El problema ya no era solo un sucio asunto de plagio dentro de una gran agencia. Se había convertido en una peligrosa bomba de relojería a punto de estallar. Ese mismo día, 24 de diciembre, se celebraba la gran cena de Nochebuena. La familia entera se reuniría en el elegante piso de sus padres en Madrid. Carmen salió del imponente despacho con el expediente abrazado contra su pecho. El marcado contraste entre la fragilidad de su figura y la fuerza de su aura era brutal. Sentía los rápidos latidos de su corazón retumbando con fuerza en sus tímpanos. Sabía perfectamente que entrar en la casa familiar esa misma noche sería un infierno. Tendría que sentarse a la inmensa mesa, soportar el olor a cordero y aguantar las críticas. Tendría que esperar pacientemente en la zona oscura, como siempre había hecho. Pero esta vez, ella y Alejandro eran los dueños absolutos de un secreto demoledor. ¿Qué ocurriría cuando el falso reinado de la hija perfecta se hiciera pedazos frente a todos? La tarde del 24 de diciembre cayó rápidamente sobre Madrid. El cielo se tiñó de un profundo y melancólico color plomizo. Las luces navideñas de las calles brillaban con intensidad.
Pero el ambiente era helado y estaba cargado de una densa electricidad. Carmen se encontraba sola en su pequeño apartamento del barrio de las Letras. El silencio de su casa siempre había sido su refugio más cálido y seguro. El olor a madera encerada y a jabón natural de lavanda flotaba en el aire. Se preparó una taza de té verde hirviendo en la pequeña y humilde cocina. El calor de la taza de cerámica reconfortaba sus manos frías y temblorosas. El sabor herbal, ligeramente áspero, la ayudaba a mantenerse enfocada. Esa noche debía asistir a la inevitable y tradicional cena de Nochebuena. Frente al espejo del baño, observó su propio reflejo con detenimiento. Vio las ojeras oscuras y marcadas bajo sus grandes ojos marrones. Eran el rastro físico de muchos años de sacrificio, esfuerzo y sumisión silenciosa. Sin embargo, también notó un brillo nuevo, fiero y desafiante en su mirada. Había una fuerza interior inquebrantable que antes solía esconder por miedo. Se pasó la yema de los dedos por el rostro, sintiendo la piel suave y fría. En un pequeño y significativo gesto de sanación emocional, se perdonó a sí misma por haber callado y soportado durante tanto tiempo. Comprendió por fin que su vulnerabilidad nunca fue una debilidad real. Simplemente, había estado intentando sobrevivir en un hogar sin amor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un pánico sordo empezaba a gestarse lentamente. En el lujoso y amplio piso del barrio de Salamanca, Elena caminaba de un lado a otro sobre la costosa alfombra persa del salón. El sonido de sus altos tacones repiqueteaba con un ritmo frenético y desordenado. Llevaba un elegante vestido rojo de seda italiana, muy ajustado a su figura. El roce de la delicada tela producía un siseo constante con cada paso que daba. Pero su habitual arrogancia estaba empezando a resquebrajarse por las costuras. Apenas unos minutos antes, había intentado entrar al servidor principal de la agencia. Quería descargar las imágenes para presumir de su campaña frente a sus padres. Pero la pantalla de su teléfono móvil le devolvió un mensaje de error inesperado. Acceso denegado, rezaban las frías letras rojas en la pequeña pantalla brillante. Sus credenciales han sido revocadas temporalmente por la administración. Un sudor frío y pegajoso le recorrió la nuca al instante, erizándole el vello. La respiración de la arrogante hermana menor se volvió agitada, corta y superficial. Sintió un ligero mareo al notar el sabor cobrizo y amargo del miedo en su boca. ¿Se trataba de un simple y rutinario fallo técnico del sistema informático? ¿O acaso alguien había descubierto su gran fraude masivo en el departamento? Con las manos temblorosas y las uñas perfectamente pintadas de carmín, Elena marcó el número telefónico privado de su poderoso prometido. El teléfono dio tono varias veces, haciéndose eco en su mente asustada. Pero solo saltó el buzón de voz frío, distante e impersonal de Alejandro. No puedo atenderte ahora mismo, deja tu mensaje después de la señal, se escuchó. Ese rechazo repentino y atípico encendió todas sus alarmas internas de inmediato. Alejandro nunca ignoraba sus llamadas de esa manera tan tajante y misteriosa. Para calmar sus nervios cada vez más alterados y fuera de control, decidió servirse una copa de vino tinto caro de la reserva privada de su padre. El líquido oscuro bajó por su garganta quemando ligeramente sus cuerdas vocales. Decidió que la mejor defensa era mantener su máscara de falsa perfección. Si había algún problema administrativo o legal en la oficina central, ella usaría su encanto y su belleza para manipular a Alejandro esa misma noche. Como había hecho tantas otras veces sin ningún tipo de esfuerzo ni remordimiento. A las 9 de la noche, Carmen salió finalmente de su apartamento. Decidió caminar un rato bajo la gélida y punzante brisa madrileña. Quería llegar tarde a la casa de sus padres de forma deliberada y muy consciente. Quería alterar el orden sagrado y milimétricamente establecido de la familia. Cuando finalmente llegó al majestuoso edificio de estilo clásico y señorial, el pesado portón de hierro forjado de la entrada estaba entreabierto. Subió en el antiguo ascensor de madera tallada y cristales biselados. El chirrido metálico de las viejas poleas anunciaba su inminente llegada. Se detuvo un instante frente a la enorme puerta de caoba del domicilio familiar. El pulso le latía con fuerza en las sienes, rítmico, constante y muy acelerado. Antes incluso de meter la pesada llave dorada en la cerradura de bronce. Pudo escuchar las voces amortiguadas al otro lado de la gruesa madera. El inconfundible y denso olor a cordero asado al horno inundaba todo el rellano. Se mezclaba con el aroma dulzón a canela y a perfumes corporales demasiado caros. Era la misma atmósfera densa y opresiva de cada maldita Navidad de su vida. Pero la actitud mental de Carmen era completamente diferente esta vez. Ya no era la niña asustada que mendigaba las sobras del cariño paterno. Era la portadora de una verdad absoluta, perfectamente documentada e innegable.
Abrió la puerta con decisión y empujó la pesada hoja de madera sin dudar. El bullicio ensordecedor del gran salón llegó hasta el recibidor como una fuerte ola. La casa estaba excesivamente decorada con luces cálidas y grandes adornos dorados. Las risas ensayadas y estridentes de sus padres resonaban entre las paredes de estuco. Intentaban convencer al resto de los familiares invitados, tíos y primos lejanos, de que eran una familia unida, exitosa y envidiablemente feliz a los ojos de todos. Carmen se quedó de pie en la entrada principal, oculta en la zona de las sombras. Dejó que las frías gotas de lluvia de su abrigo negro cayeran lentamente al suelo. El agua chocaba contra las impecables baldosas de mármol con un suave golpeteo. Al principio, absolutamente nadie se dio cuenta de su presencia silenciosa. El centro magnético de todas las miradas era, como de costumbre, Elena. La hermana menor estaba inmersa en la plena actuación estelar de la velada festiva. Sostenía su reluciente copa de cristal tallado con ademanes teatrales y exagerados. Contaba largas anécdotas de supuestos éxitos laborales que jamás había conseguido. Exageraba la importancia de reuniones ejecutivas a las que ni siquiera había asistido. Se aferraba al robusto brazo de Alejandro con una desesperación mal disimulada. Como si el contacto físico con el millonario pudiera calmar su creciente ansiedad. Pero algo en el lenguaje corporal de Alejandro era muy distinto aquella noche. Él no le devolvía las habituales sonrisas cómplices a su deslumbrante novia. Mantenía la espalda recta, los hombros rígidos y el rostro tenso, casi inescrutable. Su mano grande y firme, normalmente cariñosa y muy protectora, flotó un breve instante sobre la estrecha cintura de la joven Elena. Sin embargo, no llegó a posarse sobre ella, dejándola caer pesadamente sobre su propio muslo. Ese minúsculo pero devastador detalle no pasó desapercibido para Carmen. Era la grieta invisible en la perfecta armadura de su mayor enemiga. Finalmente, su padre Antonio giró la cabeza y descubrió a su hija mayor parada en la entrada. Su rostro maduro se endureció de inmediato, arrugando el entrecejo con evidente fastidio. El desdén y la decepción asomaron en sus ojos oscuros, fríos como la piedra pómez. Levantó una mano gruesa y señaló la silla vacía en el extremo más alejado de la gran mesa. Aquel lugar lúgubre, sombrío y marginado de siempre que le tenían reservado. Siéntate de una vez, Carmen, ordenó con un tono sumamente autoritario y cortante. Llevamos esperándote mucho tiempo y la cena de Nochebuena se está quedando fría. Su áspera voz dejaba claro que ella era la única culpable de arruinar la perfección familiar. Pilar, su elegante madrastra, la examinó de arriba a abajo con una mirada sumamente crítica. Evaluó su abrigo húmedo, su cabello ligeramente despeinado y sus zapatos sencillos. Buscaba los pequeños defectos físicos para alimentar su propio sentido de superioridad. Intenta no llamar la atención ni hacer el ridículo delante de las visitas, murmuró la mujer. Carmen no bajó la mirada, ni se disculpó por su evidente retraso intencionado. Sintió la suave tela de su ropa limpia bajo el abrigo, el calor vital de su propia piel. Estaba viva, estaba entera y, sobre todo, estaba más preparada que nunca para luchar. Avanzó hacia la larga mesa de roble con un paso sorprendentemente firme y sereno. Sentía como el silencio hostil y juzgador de la sala caía pesadamente sobre sus hombros. Se sentó en la apartada silla asignada, respirando con absoluta calma y férreo control. La tormenta perfecta estaba servida en bandeja de plata frente a todos ellos. ¿Cuánto tiempo tardaría Elena en cometer el fatal error de humillarla en público? El ruido de los cubiertos rozando la vajilla de porcelana fina reanudó su ritmo constante en el gran comedor de la vivienda. La cena transcurría bajo una espesa y asfixiante nube de hipocresía. El olor intenso a cordero asado inundaba hasta el último rincón. Se mezclaba con el aroma a romero fresco y a vino tinto de reserva. La temperatura en el interior de la casa era agobiante y pesada. El calor de los radiadores resecaba el ambiente y la garganta. Carmen masticaba en silencio una pieza dura y fría de carne. El sabor en su boca era ceniciento, completamente falto de jugo. Pero esta vez, esa sequedad no le provocó ninguna inmensa tristeza. Al contrario, experimentó un profundo sentimiento de sanación emocional. Por primera vez, sentía una enorme gratitud hacia sí misma. Agradecía no pertenecer a ese falso mundo de sonrisas de plástico. Agradecía la fortaleza inquebrantable que su verdadera madre le había heredado. Su paz interior contrastaba brutalmente con el ruidoso bullicio exterior. Era un contraste maravilloso entre la fragilidad de su figura y su fuerza moral. Mientras tanto, Elena seguía acaparando toda la atención de los invitados presentes. Gesticulaba con las manos, haciendo brillar sus ostentosas joyas de oro. El proyecto del hotel en el Mediterráneo ha sido totalmente agotador, suspiró ella.
Fingía un cansancio heroico frente a sus ancianos tíos y primos lejanos. He tenido que rediseñar toda la campaña yo sola de madrugada. Los directivos se quedaron fascinados con mi propuesta visual. Pilar, su madre, asentía con el pecho henchido de orgullo maternal. Siempre supimos que llegarías muy alto, mi querida niña, dijo la mujer. Tienes el talento natural de esta familia corriendo por tus venas. Antonio levantó su copa de cristal tallado para proponer un gran brindis. El líquido oscuro reflejaba la luz brillante de la lámpara del techo. Por el éxito imparable de la familia, por el talento y por el esfuerzo. Todos en la larga mesa alzaron sus copas murmurando palabras de aprobación. Excepto 2 personas que permanecieron completamente inmóviles y calladas. Carmen mantenía las manos cruzadas y frías apoyadas sobre su regazo. Y Alejandro, que miraba su propia copa de vino con absoluto desdén. El empresario millonario no dio ni un solo sorbo a la dulce bebida. Mantenía los labios apretados en una línea recta y severa. El silencio del joven director general empezó a volverse incómodo. Una tensión invisible se extendió por la sala como una mancha de aceite. Elena notó de inmediato la rigidez en la mandíbula de su atractivo novio. Sintió el roce áspero y frío del miedo arañando las paredes de su estómago. Necesitaba desesperadamente recuperar el control absoluto de la situación. Necesitaba desviar la atención de todos hacia un objetivo mucho más fácil. Como un depredador herido que busca a la presa más débil del rebaño. Y allí estaba Carmen, sentada pacíficamente en la penumbra de la mesa. La hermana mayor siempre había sido su saco de boxeo emocional favorito. El blanco perfecto para descargar sus propias frustraciones e inseguridades. Elena se puso de pie lentamente, alisando la seda roja de su vestido. La tela importada emitió un suave susurro al rozar con sus medias oscuras. Caminó un par de pasos hasta colocarse justo detrás de la silla de Alejandro. Posó sus manos con uñas pintadas de carmín sobre los anchos hombros del hombre. Pero él ni siquiera se inmutó ante aquel contacto físico tan posesivo. Su mirada oscura y analítica seguía clavada en un punto fijo de la madera. Quiero que todos brinden por alguien más esta noche especial, anunció Elena. Su voz aguda y excesivamente melodiosa cortó el murmullo general de la sala. Los familiares dejaron de comer, girando la cabeza hacia la joven estrella. Carmen sintió cómo el corazón le daba un vuelco fuerte dentro del pecho. Era el momento exacto, la humillación pública que estaba esperando. Elena tiró del brazo de Alejandro, obligándolo a girarse hacia la oscuridad. Señaló con el dedo índice a su hermana mayor, que seguía en absoluto silencio. Una sonrisa arrogante, cruel y cargada de veneno afloró en sus labios perfectos. Esta, querida familia, es el auténtico fracaso de nuestra casa. El comedor se congeló de golpe ante la repentina crudeza de las palabras. El sonido alegre de los tenedores se detuvo en el aire al unísono. Antonio y Pilar comenzaron a reír con una complicidad verdaderamente perversa. Esa risa humillante resonó en los oídos de Carmen como un eco familiar. Era el mismo sonido destructivo que había escuchado durante toda su infancia. Pero esta vez, ella no agachó la cabeza para esconder las lágrimas de vergüenza. Mantuvo la barbilla alta, sintiendo una inmensa dignidad fluir por sus venas. Sabía que la falsa obra de teatro estaba a punto de llegar a su inevitable fin. Alejandro apartó con brusquedad las manos de Elena de su costosa chaqueta. El gesto defensivo fue tan seco y contundente que la joven dio un paso atrás. El hombre de negocios miró fijamente a los suegros que todavía reían. Luego, sus oscuros ojos se posaron con una inmensa suavidad sobre Carmen. Curioso, murmuró Alejandro, con una voz grave que cortó la respiración de todos. La palabra cayó pesadamente sobre la mesa como un inmenso bloque de hormigón. Las risas crueles de los padres se apagaron abruptamente en sus secas gargantas. Nadie se atrevió a mover un solo músculo de la cara ni a respirar fuerte. Porque ella no es la que está acabada en esta mesa, sentenció él con firmeza. Elena parpadeó rápidamente, con el rostro totalmente descompuesto por la confusión. El pulso de la joven se aceleró hasta casi asfixiarla en su propio miedo. ¿Qué quieres decir con eso, mi amor?, preguntó ella con un hilo de voz inestable. Alejandro no se dignó a mirarla a los ojos cuando pronunció la sentencia final. Lo que quiero decir es que nosotros hemos terminado, Elena. Y además, estás oficialmente despedida de tu cargo en la agencia publicitaria. Con efecto completamente inmediato y sin ningún tipo de indemnización. El silencio absoluto y sepulcral envolvió la gran sala de estar madrileña. Un silencio tan profundo e impactante que casi causaba dolor físico en los oídos. Algunos familiares miraban al suelo brillante, fingiendo no haber escuchado el desastre. El sabor dulce y empalagoso del turrón se volvió muy amargo en el paladar.
Alejandro metió la mano derecha en el bolsillo interior de su americana de lana. El tacto de la tela produjo un leve crujido en la máxima quietud de la sala. Sacó un pequeño teléfono móvil de última generación y lo sostuvo en el aire. La luz blanca de la pantalla iluminó sus facciones con un tono frío y amenazante. Realizó 2 movimientos rápidos y precisos con el dedo sobre el cristal táctil. Un leve y agudo pitido electrónico confirmó la conexión inalámbrica de los dispositivos. De repente, la inmensa pantalla del televisor inteligente del salón cobró vida. Proyectó un resplandor cegador que obligó a parpadear a toda la familia reunida. La gran revelación estaba a punto de destruir la farsa más grande de sus vidas. Qué oscuros y humillantes secretos aparecerían primero ante los ojos de los invitados. La inmensa pantalla plana del televisor parpadeó durante un solo segundo. Una luz fría, cruda y azulada bañó por completo el lujoso salón madrileño. El contraste con la cálida iluminación navideña resultó verdaderamente violento. Esa luz implacable expuso las arrugas y la palidez de los rostros presentes. Nadie se atrevía a pronunciar una sola sílaba para romper la gran tensión. El olor a cordero asado se había vuelto denso y nauseabundo en el ambiente. La hipocresía familiar flotaba en el aire estancado y caliente de la sala. En el centro de la pantalla brillante, apareció el primer documento probatorio. Era el archivo maestro original de la campaña del hotel en el Mediterráneo. En la esquina superior derecha, resaltado en amarillo, brillaba el autor. Propiedad intelectual y diseño creativo Carmen. Las letras negras sobre el fondo blanco eran nítidas, exactas e innegables. Alejandro deslizó su dedo con suavidad sobre la pantalla de su móvil. La imagen del televisor cambió para mostrar una interminable lista de códigos. Eran los registros internos e inalterables del servidor principal de la agencia. El silencio sepulcral solo era interrumpido por la agitada respiración de Elena. La joven estrella de la familia tenía los ojos muy abiertos y vidriosos. El pulso le golpeaba con fuerza en las sienes, amenazando con asfixiarla. Sentía el sudor frío y pegajoso resbalando lentamente por su nuca desnuda. En la pantalla, apareció su nombre de usuario junto a marcas de tiempo exactas. Acción 1 descarga del archivo original a las 6:15 de la tarde. Acción 2 eliminación permanente del documento original 10 minutos después. Acción 3 subida del mismo archivo rebautizado con un título fraudulento. Alejandro señalaba cada movimiento con una precisión fría y quirúrgica. Todo está perfectamente documentado desde anoche, explicó el director general. Su voz profunda y grave no mostraba la más mínima pizca de piedad. No solo has robado la campaña más importante del año para la empresa. Has intentado destruir la carrera de la persona que más ha sacrificado por ti. Elena dio un torpe paso hacia atrás, tropezando con el borde de la alfombra. La arrogancia que siempre había exhibido se hizo pedazos en un instante. Yo no hice eso, balbuceó la hermana menor con un hilo de voz. La elegante tela de seda de su vestido rojo pareció perder todo su antiguo brillo. Alejandro no apartó la vista de la pantalla brillante ni por un segundo. Tú sí lo hiciste, Elena, y esta es solo la primera parte de tu engaño. Volvió a tocar la pequeña pantalla táctil de su dispositivo móvil con firmeza. Una nueva serie de diapositivas inundó el gran televisor de la pared principal. Esta vez no eran diseños gráficos ni estrategias creativas de publicidad. Eran complejas hojas de cálculo financiero y presupuestos corporativos internos. Mostraban transferencias bancarias y gastos de representación sin justificar. Presupuestos altísimos que Elena había aprobado saltándose la estricta supervisión. Dinero de la empresa desviado para pagar sus interminables comidas de negocios. Facturas infladas de restaurantes de lujo y viajes privados de fin de semana. Los tíos y primos presentes en la mesa empezaron a murmurar entre ellos. El sonido sordo de los cuchicheos llenó el salón de una vergüenza insoportable. Antonio, el severo patriarca de la familia, se dejó caer pesadamente en su silla. El cuero del asiento crujió quejumbroso bajo el peso de su inmensa decepción. El rostro del anciano empresario se tornó de un preocupante color ceniza. Las gruesas venas de su cuello latían con una peligrosa velocidad y tensión. La ilusión de la hija perfecta e intocable se desmoronaba ante sus propios ojos. Pilar, la elegante madrastra, abrió la boca para decir algo en su defensa. Buscaba desesperadamente alguna excusa banal para justificar aquel desastre absoluto. Sin embargo, ninguna palabra logró salir de su garganta, que estaba seca y completamente paralizada. Por primera vez en su vida, no tenía un guión preparado para esta bochornosa situación. No podía culpar a Carmen de la abrumadora evidencia técnica y financiera proyectada. El olor dulzón del perfume francés de Elena ahora resultaba rancio, agobiante y molesto.
Mientras el caos emocional estallaba a su alrededor, Carmen permaneció totalmente quieta. Mantenía las manos suavemente entrelazadas sobre su humilde y sencilla falda oscura. No sentía ira incontrolable, ni deseos crueles de venganza contra su propia sangre. Sentía una inmensa y reparadora paz interior que curaba sus más viejas y profundas heridas. Su respiración era pausada, regular y profundamente liberadora en aquel momento de tensión. El contraste entre su sólida fortaleza espiritual y el derrumbe de su hermana era poético. Durante años había sido la silenciosa receptora de todos los golpes y humillaciones diarias. Había soportado los insultos constantes para mantener la frágil paz de aquel hogar español. Pero esa noche, su prolongado silencio ya no se sentía como una dolorosa y triste rendición. No había sumisión en su postura recta, ni el más mínimo miedo en el fondo de su corazón. Se sentía como una autoridad indiscutible, ganada con mucho esfuerzo y pura dignidad. Un pequeño gesto verdaderamente significativo llamó su atención en medio del caos reinante. Alejandro se giró levemente hacia ella, buscando de forma intencionada su mirada en la penumbra. Sus ojos negros le transmitían un profundo respeto y una sincera y absoluta gratitud infinita. Era el anhelado reconocimiento público que ella había esperado recibir durante 30 largos años. No necesitaba aplausos ensordecedores ni abrazos falsos y forzados de sus numerosos parientes. Esa única mirada cómplice de validación profesional y humana era mucho más que suficiente. La junta directiva de la agencia recibió este informe completo esta misma mañana temprano. Las tajantes palabras de Alejandro cayeron como pesadas losas de mármol en el silencioso comedor. El Departamento de Recursos Humanos ya ha procesado tu despido disciplinario definitivo hoy. Los abogados de la empresa están evaluando emprender acciones legales por el evidente fraude. Te exigirán la devolución íntegra de cada euro que has malversado de las cuentas este año. Y si te niegas a pagar, el caso pasará directamente a manos de los tribunales de Madrid. Elena se llevó ambas manos al rostro pálido, emitiendo un sollozo agudo, desgarrador y lastimero. Sus perfectas uñas de color rojo intenso se clavaron en sus propias mejillas muy humedecidas. Me estás arruinando la vida por protegerla a ella, lloriqueó con una total y ciega desesperación. Estás eligiendo a una pobre fracasada antes que a la mujer con la que ibas a casarte pronto. La voz de la joven sonaba ahora estridente, completamente infantil y cargada de un rancio egoísmo. Alejandro la observó fijamente con una finalidad absoluta y sumamente gélida en su dura expresión. No la estoy eligiendo a ella por simple lástima o caridad cristiana, Elena. Estoy eligiendo defender la verdad, el talento genuino y la simple decencia humana que tú no tienes. Ningún invitado se atrevía a mirar directamente hacia donde estaba sentada Carmen en ese momento. No podían sostenerle la intensa mirada después de haber sido cómplices silenciosos del largo abuso. El sepulcral silencio de todos los familiares presentes era un reconocimiento tácito de su inmensa culpa. Pero la gran humillación pública de Elena y sus padres aún no había llegado a su punto más oscuro. Alejandro suspiró profundamente, como si tomara aire fresco antes de una gran y peligrosa inmersión. La prestigiosa agencia publicitaria era su territorio, y él lo había limpiado de forma impecable y justa. Sin embargo, quedaba un último asunto pendiente por resolver, el más personal, turbio, antiguo y doloroso de todos. Carmen sintió como un leve escalofrío le recorría la columna vertebral de arriba a abajo en ese instante. Sabía perfectamente qué demoledoras imágenes estaban a punto de proyectarse en la gran pared blanca. Eran los oscuros y secretos fantasmas del pasado familiar que por fin verían la luz de la justicia. Alejandro pulsó el pequeño botón lateral de su teléfono móvil por última vez en toda la tensa noche. ¿Qué cara pondría Antonio cuando todo el mundo descubriera el ruin e imperdonable robo de la herencia? La inmensa pantalla del televisor cambió de imagen con un leve pitido. Esta vez, no aparecieron gráficos modernos ni logotipos de empresas. La fotografía proyectada mostraba un documento antiguo y desgastado. Era una libreta de ahorros con las tapas de un pálido color cartón. Llevaba el sello azul y redondo de una antigua caja de ahorros española. El silencio en el comedor se volvió aún más denso y asfixiante. Nadie entendía qué significaban aquellos números escritos a máquina. Alejandro amplió la imagen deslizando 2 dedos sobre su móvil. El nombre del titular de la cuenta apareció en letras mayúsculas. Era el nombre de la verdadera madre de Carmen, fallecida hace años. Un murmullo de pura confusión comenzó a extenderse entre los familiares. El olor dulzón de la canela y el turrón parecía haberse evaporado. Ahora solo flotaba en el ambiente un olor rancio a sudor frío y a miedo. Antonio, el severo patriarca, se agarró con fuerza al borde de la mesa.
Sus nudillos se volvieron completamente blancos por la inmensa presión. El tacto áspero de la madera barnizada le arañaba las palmas de las manos. Sintió un sabor metálico y amargo a bilis subiendo por su garganta seca. Alejandro pasó a la siguiente diapositiva con una calma aterradora. Estas libretas contienen el dinero que la primera esposa de Antonio dejó. Un fondo destinado única y exclusivamente a la educación de Carmen. Pilar abrió los ojos desmesuradamente ante aquella cruda revelación. Se llevó una mano enjollada al pecho, fingiendo una sorpresa absoluta. Alejandro no se detuvo y continuó mostrando el historial bancario. Observen atentamente las fechas de las retiradas masivas de efectivo. En la pantalla aparecieron las cifras restadas año tras año. Eran los mismos años en los que Carmen era una adolescente solitaria. Ahora, comparen esas fechas exactas con los gastos de esta familia. Junto a los extractos bancarios, Alejandro proyectó facturas antiguas. El pago de la matrícula en el club de tenis más exclusivo de Madrid. Los vestidos de diseñador importados desde París para Elena. Los lujosos viajes de fin de semana a la costa de Marbella en verano. Cada céntimo robado del futuro de Carmen había financiado a su hermana. Antonio intentó levantarse de su silla, temblando de pura rabia y vergüenza. Esto es una intromisión intolerable en mis asuntos privados. Rugió, su voz le sonó en la sala, pero ya no tenía su habitual tono de autoridad. Sonaba como el grito desesperado de un animal herido y sin salida. Yo soy su padre y yo tenía el control legal de ese dinero, se justificó. Pero las miradas de desprecio de sus propios hermanos lo silenciaron. La ilusión de ser un hombre de negocios honorable se hizo polvo. Elena miraba a su padre con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Ni siquiera ella sabía de dónde provenía el dinero que había despilfarrado. La gran inversión de la situación se materializó en ese preciso instante. Los arrogantes miembros de la familia estaban hundidos en la miseria. Sus oscuros secretos y su bajeza moral habían sido expuestos a la luz. Y allí, en el rincón más alejado de la enorme mesa, estaba Carmen. La mujer que siempre había recogido las sobras, ahora era la única pura. Carmen sintió como una lágrima caliente resbalaba por su mejilla. No era una lágrima de dolor, ni de tristeza profunda, ni de humillación. Era una lágrima de sanación emocional, tremendamente poderosa. Se secó el rostro con el suave lino de la servilleta sobre su regazo. El roce de la tela contra su piel le recordó que estaba completamente viva. Apoyó ambas manos sobre la mesa y se puso de pie con gran elegancia. El movimiento fue lento, seguro y cargado de una majestad inquebrantable. Inmediatamente, todos los ojos del comedor se clavaron en ella con miedo. Esperaban gritos desgarradores, insultos, llantos histéricos o amenazas. Pero Carmen no les dio el morboso placer de verla perder el control. Su respiración era profunda y llenaba sus pulmones de un aire renovado. Durante 30 años me habéis llamado el fracaso de esta familia. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de un río que rompe su cauce. Me hicisteis creer que yo no era digna de sentarme en esta mesa. Que debía conformarme con las sobras de vuestro cariño y dinero. Antonio bajó la cabeza por primera vez, incapaz de sostenerle la mirada. Las arrugas de su rostro parecían haber envejecido 10 años en minutos. Pilar lloraba en silencio, arruinando su costoso maquillaje de Nochebuena. Elena seguía encogida en su silla, pequeña y totalmente destruida. Carmen caminó lentamente por el lateral hacia la salida del salón. Sus zapatos resonaban sobre la madera con un ritmo constante y firme. Al pasar junto a Alejandro, el joven director asintió con la cabeza. Era un gesto de profundo respeto entre dos verdaderos profesionales. Carmen se detuvo un instante a espaldas de la silla de su padre. Podía oler la mezcla de colonia cara y el rancio sudor de la culpa. No me habéis robado solo el dinero de mi madre, dijo con calma letal. Me robasteis la oportunidad de saber que alguien me amó de verdad. Pero os perdono, añadió Carmen, dejando a todos sin aliento. Os perdono porque el odio es un veneno que solo os pertenece a vosotros. Ese acto supremo de perdón fue el golpe definitivo para el ego familiar. Les estaba quitando el único poder que les quedaba sobre sus emociones. Se dirigió hacia el oscuro recibidor y recogió su abrigo del perchero. El peso de la gruesa tela de lana se sintió como un cálido abrazo. La puerta principal de caoba seguía entreabierta hacia la escalera. El frío viento de Madrid se colaba trayendo promesas de libertad. De repente, una voz aguda y temblorosa rompió el silencio a sus espaldas. Era Elena, que se había levantado torpemente para correr hacia el pasillo. Carmen, por favor, espera, suplicó la hermana entre sollozos. No puedes dejarnos así, dile a Alejandro que me perdone. El patetismo de la escena revolvió el estómago de los familiares presentes. Carmen se giró lentamente hacia ella en la penumbra de la entrada.
Apoyó una mano en el frío pomo de latón dorado de la gran puerta. El contraste entre la fuerza de la mujer mayor y la fragilidad de la joven era brutal. ¿Qué última lección de vida le daría Carmen antes de cruzar esa puerta para siempre? Carmen miró fijamente los ojos llorosos de su hermana menor. El rímel negro y espeso le manchaba las pálidas mejillas. El penetrante y dulce perfume francés de la joven estrella ahora se mezclaba con el olor agrio y rancio del miedo. Elena temblaba de pies a cabeza bajo la seda roja de su vestido. Esperaba que su hermana mayor, la eterna y silenciosa Salvadora, solucionara el inmenso desastre que ella misma había provocado. Pero Carmen no soltó el frío pomo de latón dorado de la puerta. El metal estaba helado contra la palma de su mano derecha. Le transmitía una firmeza y una solidez que necesitaba en ese instante. Yo no puedo devolverte lo que nunca fue legítimamente tuyo, Elena. Las palabras de Carmen fueron suaves, pero cortantes como el cristal. Alejandro ha tomado su propia decisión basándose en la verdad. Y yo, por primera vez en mi vida, he tomado la mía. Siempre fuiste mi sombra, no puedes abandonarme ahora, gimió Elena. Carmen esbozó una levísima sonrisa de profunda y sincera compasión. Ese fue tu mayor error, creer que la sombra no tiene vida propia. El silencio es el único idioma que habéis querido escuchar siempre. A partir de hoy, ese será mi único regalo para todos vosotros. Con un movimiento firme, elegante y carente de toda duda, Carmen cruzó el umbral hacia el oscuro rellano del edificio señorial. Tiró de la pesada puerta de caoba maciza hacia sí misma. El fuerte clic metálico de la cerradura resonó en todo el pasillo. Fue el sonido definitivo que puso fin a 30 años de esclavitud. No esperó al viejo ascensor de madera tallada y cristales biselados. Bajó por la amplia escalera de mármol blanco con paso muy ligero. Sus zapatos repiqueteaban con un ritmo alegre, vivo y liberador. Al salir a la calle, la fría noche de Madrid la recibió de golpe. La fina lluvia había cesado, dejando un olor a asfalto mojado. El aire gélido le llenó los pulmones, limpiando cualquier rastro de dolor. Inspiró profundamente, saboreando el gusto limpio y puro de la libertad. La ciudad entera brillaba a su alrededor con miles de luces navideñas. Pero esta vez, las luces no le parecían un adorno falso o ajeno. Eran faros brillantes que iluminaban el comienzo de su nuevo camino. Mudarse a la luminosa ciudad de Valencia no fue una decisión precipitada. Alejandro la ayudó a organizar todo el papeleo legal a distancia. No lo hizo por un sentimiento de culpa o por simple caridad. Lo hizo porque comprendió que Carmen era el verdadero motor de la agencia. Aquel traslado le proporcionó el espacio necesario para poder sanar. La distancia física siempre tiene su propia y maravillosa misericordia. Le da a la mente el oxígeno necesario para poder respirar y florecer. Su nuevo piso de alquiler era pequeño, moderno y muy acogedor. Tenía las paredes pintadas de blanco y enormes ventanales al exterior. Desde su balcón, podía escuchar el constante y rítmico sonido del mar. El olor a salitre, a brisa cálida y a flores de azahar lo inundaba todo. Era un aroma que purificaba el alma y calmaba los nervios desgastados. Frente a la ventana principal, instaló su nueva mesa de madera de roble. Allí descansaba su ordenador y la pequeña maceta con su planta crasa. El trabajo en la agencia publicitaria cambió de forma radical para ella. Alejandro la nombró estratega principal y socia fundadora a todos los efectos. Trabajaba desde su casa frente a la playa, lejos del tóxico entorno corporativo. Sus diseños ahora llevaban su propia firma brillante y reconocida. Nadie volvía a cuestionar su enorme talento ni intentaba robar sus ideas. En cuanto a su familia biológica, Carmen simplemente dejó de orbitar a su alrededor. No los bloqueó con ira ni buscó una cruel y mediática venganza pública. Simplemente, se apartó en silencio y los dejó lidiar con sus propios demonios. Se enteró por terceros de las devastadoras consecuencias de aquella Nochebuena. Antonio y Pilar tuvieron que enfrentarse a duras auditorías e investigaciones. Su círculo de amigos de la alta sociedad madrileña les dio la espalda. Elena no solo perdió su empleo soñado y a su millonario prometido. También fue obligada a devolver hasta el último céntimo robado a la agencia. Afrontaron el amargo trago de la ruina social y moral en absoluta soledad. Carmen descubrió que el silencio absoluto puede ser el mejor maestro. Justo un año después de aquella fatídica y dolorosa cena familiar, llegó una nueva y resplandeciente Nochebuena a la costa de Valencia. Carmen pasó la tarde cocinando en compañía de sus nuevos y verdaderos amigos. Eran colegas de profesión que conocían y valoraban su inmensa calidad humana. El apartamento olía a pescado horneado, a romero fresco y a ajo tostado. El calor de los fogones reconfortaba su rostro y alegraba su corazón. Juntos empacaron varias raciones de comida casera caliente y muy nutritiva.
Caminaron hasta un pequeño refugio de personas necesitadas cerca del puerto. El viento marino era cortante, pero no lograba congelar sus almas solidarias. Carmen sirvió los platos con una sonrisa inmensa, honesta y completamente real. No lo hacía por cumplir con una falsa y obligada tradición social cristiana. Lo hacía por pura gratitud hacia la vida que ahora le sonreía abiertamente. Acarició las manos frías de los ancianos al entregarles el pan tierno. Pasada la medianoche, regresó a la tranquila soledad de su apartamento. Se sentó a su modesta mesa de madera, adornada con una simple vela blanca. Se sirvió a sí misma la mejor porción de toda la fuente de comida. El trozo de pescado más jugoso, con la piel crujiente y perfectamente dorada. Las verduras asadas más tiernas y el pan más crujiente de la cesta. El primer bocado le supo a gloria, a victoria silenciosa y a justicia. Un sabor cálido, reconfortante y lleno de un amor propio inquebrantable. Nadie estaba allí para decirle que ella era una mujer indigna o egoísta. Nadie midió su enorme valía humana comparándola con el apetito de otros. El sonido de las olas rompiendo en la orilla cercana arrullaba la madrugada. Ese pequeño momento de intimidad absoluta fue verdaderamente transformador. Sintió como su vida entera se alineaba por fin, entera, recta y suya. Antes creía que sobrevivir significaba callar hasta que alguien la viera. Pensaba que su destino era esperar pacientemente en la zona de las sombras. Pero ahora comprendía el verdadero y poderoso significado del silencio. El silencio no era un vacío oscuro, triste y carente de significado. El silencio era una puerta majestuosa que ella misma podía abrir o cerrar. Una habitación sagrada a la que nadie entra a menos que ella lo permita. Había dejado de buscar una familia que solo aplaudía cuando ella fracasaba. Y una vez que se alejó de ellos, el ruido tóxico nunca más la persiguió. Dondequiera que esta historia te encuentre hoy, en cualquier lugar del mundo. Espero que sientas la misma inmensa gratitud y paz en tu interior. Que tengas la firmeza de caminar hacia una vida digna que te responda. Que aprendas a servirte siempre la mejor porción que la vida tiene para ti. Porque nadie más que tú mismo conoce el inmenso valor de tu propio esfuerzo. Y recuerda, a veces el mayor acto de justicia es simplemente ser feliz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Esperamos que el viaje de Carmen haya tocado tu corazón y te haya inspirado a valorar tu propia fuerza interior. Si este relato te ha emocionado, te invitamos a dejar tu me gusta y a compartir el vídeo con aquellos amigos o familiares que puedan necesitar escuchar este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu paz mental? Déjanos tus comentarios y preguntas aquí abajo, leemos cada uno de ellos y nos encanta conocer tu historia.